El ladrón de la cruz dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese primer cristiano, ese convertido que fue el ladrón de la cruz, no tuvo tiempo de vivir la vida cristiana. Creyó en Cristo y unas horas después murió ahí en la cruz y fue al cielo. Pero nosotros que hemos creído en Cristo y nos toca vivir años en la tierra, la fe cristiana se manifiesta cuando soportamos las pruebas que nos son enviadas para probar esa fe. Es decir, que la segunda razón de nuestra fe, además de ser salvos, la segunda razón es demostrar que hemos realmente creído en Cristo Jesús y que a pesar de las pruebas y a pesar de las aflicciones y a pesar de las circunstancias difíciles, nos permanecemos firmes, convencidos de que somos hijos de Dios y permanecemos en sus caminos. Por eso el apóstol Pedro dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8, ya estamos terminando. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, miren, durante siglos se ha cuestionado la fe cristiana. Se ha cuestionado que la gente crea en Dios, se ha cuestionado que la gente crea en Cristo, se ha cuestionado que la gente crea en la Biblia, porque la Biblia la escribieron los hombres, porque no hay seguridad de que Jesucristo existió, y si existió fue un hombre que fue a la India y se preparó por allá espiritualmente, y por eso fue que pudo sufrir muchas cosas, y por eso fue que hizo actos de hechicería. En fin, la gente cuestiona la Biblia, cuestiona el Evangelio, cuestiona a Dios. Pero esto no es nuevo. El versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Qué les dije yo al principio de este estudio? Que cuando se escribió esta carta ya habían pasado ¿cuánto? Por lo menos unos 35 años de que Jesús ya había ascendido a los cielos. Casi 35 años es bastante. Entonces, Pablo le está escribiendo a cristianos que nunca vieron a Jesús. Los primeros cristianos, se les hacía fácil, y digo fácil entre comillas, porque ellos vieron a Jesús. Los primeros cristianos o vieron a Jesús o lo palparon, como dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de versículo del Evangelio de Juan, que dice que este verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros y lo vimos, lo palpamos. Los primeros cristianos, ¿verdad? Pudieron ver a Jesús. Lo vieron morir en una cruz y luego lo vieron vivo. Y esos primeros cristianos tuvieron, digamos, la bienaventuranza de haber visto con sus propios ojos al Jesús de su tiempo. Pero ya los cristianos que están recibiendo esta carta eran cristianos que habían aceptado la fe cristiana por el oír. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Estos cristianos no tenían pruebas físicas de que Jesús existía, sino el testimonio de otros que decían que Jesús había existido. Entonces, el apóstol Pedro está resaltando la importancia de creer en Cristo, aunque no le hayamos visto. Y si esta gente, 35 años después, no había visto a Jesús, ¿verdad? Y creían en Jesucristo, nosotros, 2000 años, no 35, 2000 años después, seguimos hablando, seguimos predicando, seguimos orando, seguimos confiando en un Cristo que no hemos visto, pero que creemos en su palabra. Y la Biblia dice que Dios se complace en aquellos que creen en Él por medio de la fe.
Lo que hace que Dios se contente con nosotros es que le creamos aunque no le hayamos visto. Lo que a Dios le complace de nuestra fe es que le hablemos, le confesemos, le prediquemos, entre otros, aunque jamás le hayamos visto, ni le hayamos palpado, ni le hayamos tocado. Esa es la fe. Por eso los evangélicos no necesitamos de vírgenes. Por eso los evangélicos no necesitamos de José Gregorio Hernández. Por eso los evangélicos no necesitamos de estampitas, no necesitamos de crucecitas, no necesitamos de velones, no necesitamos de altares, no necesitamos de nada de esas cosas, porque la Biblia nos conmina, la Biblia nos exhorta, la Biblia nos llama a creer en Jesucristo, aunque no le hayamos visto en nuestro corazón. Y no necesitamos de ninguna prueba física, ni de ningún retrato, ni de ninguna foto, ni de nada que nos recuerde a Jesucristo, porque Jesucristo vive en nuestro corazón y en nuestra mente y lo confesamos con nuestra boca. Y ese es el gozo del cristiano, ¿verdad? Por eso dice el versículo 8, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, que no se puede contar, que no se puede explicar, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, este es uno de los pasajes más hermosos del Nuevo Testamento, porque abarca muchas cosas que ya las hemos visto en la mañana de hoy. Pero si algo podemos resumir de este pasaje, si algo podemos extraer de este pasaje, es que este pasaje nos habla de la fe verdadera. Miren, cuando una persona, déjenme ver si yo tengo aquí mi llave. Me gustaría que tuviera más llaves, porque el ejemplo es con más llaves. Esto es un llavero, ¿verdad? Este es el llavero de mi carro. Esta es la llave de la oficina de mi hermano que me la prestó. Y esta es la llave de mi casa. Si con la llave de mi casa yo tengo mucha fe que voy a prender el carro mío, yo podré tener mucha fe, pero si no pongo la llave que es, el carro no va a prender. Y si llegando a mi casa, yo tengo mucha fe, digo, no, yo tengo mucha fe en que esta llave va a abrir la puerta de mi casa, yo podré decir que tengo mucha fe. Pero si no es la llave correcta, no voy a poder abrir mi casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente dice, todos los caminos conducen a Dios. Cada quien en su fe se salva. Lo importante es creer. Lo importante es tener fe. No, no es así. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Jesús fue radical. Jesús fue fanático. Jesús fue inflexible en ese sentido. Aquí no hay alternativas, aquí no hay caminos alternos, aquí no hay atajos, aquí no hay opciones. Yo soy el camino. Nadie, dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la fe verdadera es una sola. Las otras son fe, pero son fe falsas. No sirven. Cualquier fe que usted tenga, pero que no sea la fe bíblica, la fe cristiana, la fe que nos enseña la Biblia. Si usted tiene mucha fe, pero no es la fe bíblica, no le va a servir de nada. El apóstol Pedro le está diciendo a los discípulos que iban a recibir esa carta, que estaban expatriados por todo el mundo. Lo que les está diciendo es, ustedes tienen la fe verdadera. Ustedes tienen una herencia en los cielos que nadie se las puede quitar. Ustedes han sido rociados por la sangre de Jesucristo. Ustedes han sido guardados por el poder de la fe en Cristo Jesús. Ustedes van a pasar por diversas aflicciones si es necesario para que esa fe que ustedes dicen tener en Cristo sea aprobada, y si es una fe verdadera, va a ser hallada
maravillosa, va a ser hallada firme, va a ser hallada confiada, porque ustedes van a superar esas pruebas y van a alabar a Dios en medio de esas pruebas, porque la fe que hay en ustedes es una fe verdadera. Pero como dice la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Una parte de la semilla cayó en el camino, vinieron las aves y se las llevaron. Otra parte cayó entre abrojos y espinos. Otra cayó en poca tierra y no germinó. Y los problemas las ahogaron. Y las dificultades de la vida la ahogaron. Y esa persona terminó demostrando que no había tenido un nuevo nacimiento. La fe verdadera no solamente nos permite ser salvos, nos permite vivir la vida cristiana en forma victoriosa a pesar de las dificultades. Y a pesar de todas las circunstancias, vamos a poder experimentar lo que experimentó Job cuando fue sometido a pruebas que usted ni yo hemos sido sometidos jamás. No importa cuán difícil sea la prueba que usted esté pasando, mi hermano o mi hermana. Usted no ha sido sometido a las pruebas que ha sido sometido Job. Job fue sometido a unas situaciones impensables para nosotros. En cuestión de días, perdió sus hijos, perdió sus posesiones, perdió su salud. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y todos sus amigos vinieron a condenarlo y a señalar. En cuestión de días, Job fue sometido a una olla de presión terrible. Sin embargo, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y también Job dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y dice la Biblia al final del capítulo 2 de Job, y en todo esto no pecó Job ni añadió despropósito alguno, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bien, hermanos, quisiera que abriéramos nuestros micrófonos en forma breve y nos podamos rapidito dar algún motivo de oración que necesitemos mencionar para, para que podamos orar brevemente por cada uno de esos motivos. ¿Quién comienza? Los comentarios, pastor. Perdón, Teresa levantó la mano primero, después viene Mariela. A ver, Teresa. Bueno, con lo que tú dijiste, bueno, tú sabes lo que nosotros pasamos en la semana pasada y todavía nos estremece lo que hemos pasado, ¿no? Claro. Que yo, o sea, porque muchos dicen, si tú pides todo lo que tú pidas, el Señor te lo va a dar, porque así dice la Biblia. Pero la Biblia dice, yo que conforme a su voluntad, Él nos oye. Él siempre nos oye. Entonces yo le pedí bueno, no sé si con fe, si con mucha fe, no sé, yo tenía la esperanza que mi hermano fuera sanado, porque yo le dije, Señor, yo espero y le pedí, y todo le pedimos al Señor que él fuera sanado. Bueno, el Señor nos dijo que no, porque Él puede decir que sí, puede decir que no, porque Él es soberano. Yo recuerdo que mi hijo Darío me decía, mami, no, yo es que yo tengo la esperanza de que entonces él me decía, y si no hace, yo le dije, bueno, si no, Él es soberano, tenemos que acatar la voluntad del Señor, porque es muy fácil acatar la voluntad del Señor cuando es positivo hacia nosotros, pero cuando es negativo, acatar la voluntad del Señor es fuerte. Y yo, en mi llanto, no desesperación porque no estaba desesperada, yo tenía la confianza de que Él estaba allá con el Señor. Y yo le dije, bueno, Señor, yo te pido que tú me perdones porque, bueno, para mí va a ser esto difícil. Yo sé que tú eres el único que puedes guiarme, puedes. Y él fue, el Señor utilizó muchas personas, muchos mensajes, y sobre todo yo le oré al Señor y le pedí perdón. No porque estaba renegando de lo que él había hecho, sino que para mí era difícil como humano aceptar la voluntad del Señor. Y entonces, gracias al Señor, y yo le dije, Señor, yo no estoy brava, yo lo único que tengo es un dolor muy grande que, bueno,
que era humanamente se comprendía. Pero yo Claro que tuve sí. que acatar la voluntad del Señor. Claro que sí. Porque como decimos siempre, no, la voluntad del Señor es agradable y perfecta, pero cuando nos toca es difícil. Y yo, gracias al Señor, el Señor me ha reconfortado, el Señor me ha... Y aquí estoy, para adelante. Así es. Como tú dijiste, son 3 hermanos que en menos de un año, pero el Señor me ha reconfortado, el Señor me ha visto de mí, y estoy viva, y sigo para adelante. Yo soy la mayor que he quedado, porque todos mis... Pero, el Señor es... Y yo, bueno, yo le dije, bueno, Señor, y gracias a Dios, Martín y mi hermano, que el Señor ha sido bueno conmigo y con toda mi familia. Y le doy gracias a Dios por eso. Amén, Teresa. Gracias por tu testimonio. Solamente déjame decirte una cosa. Yo no creo que sobre el planeta Tierra haya habido alguien más santo que Jesús. ¿Ustedes creen que hubo alguien más santo que Jesús? Yo no creo, ¿verdad? No, no, Muy bien. no, nadie. Yo no creo que sobre el planeta Tierra haya habido un hombre que haya estado más cerca del Padre Celestial que su propio Hijo, Jesucristo. Y yo no creo que el Padre Celestial haya podido escuchar con mayor complacencia una oración más fuerte y más clara que la de su propio Hijo. Sin embargo, Jesús, que era el padre de la fe, ¿verdad? Eternalmente hablando, es el autor y consumador de la fe. Sin embargo, Jesús dijo esta oración: Padre, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Sino sino la tuya. Es decir, cada vez que yo le pido algo a Dios, cada vez que Martín Portillo le pide algo a Dios, yo pongo toda mi fe, en primer lugar, que Dios me está oyendo. Porque la Biblia lo que me pide es que yo crea que Dios me está oyendo. Esa es la primera parte de la fe. En segundo lugar, yo estoy creyendo que Dios tiene el poder para hacer lo que le estoy pidiendo. Pero, en tercer lugar, estoy seguro que por encima de mi deseo, de lo que le estoy pidiendo, él tiene la sabiduría para saber si lo que le estoy pidiendo, aunque él lo puede hacer y aunque él lo esté escuchando, me conviene o no. Entonces yo le digo, Padre, yo te estoy pidiendo esto y te ruego que lo hagas si tú quieres, porque tú no me vas a dar algo que sea mejor que lo que tú quieres para mí. Nosotros, en este caso tú le pediste, yo también, aquí en mi casa lo hicimos. Nosotros le pedimos con todo nuestro corazón al Señor, Señor, sana a José Domingo, levántalo de esa circunstancia. Tú conoces su situación, tú tienes el poder para hacerlo. Y el Señor respondió, no. Como respondió que sí con mi suegro que tiene 90. ¿Me entiendes? Entonces, Dios es soberano y al final Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios pidió al Padre que no le permitiera pasar por la copa amarga de la crucifixión, pero que se hiciera su voluntad. Y dice la Biblia que él fue con gozo porque iba a hacer nada más y nada menos lo que el Padre lo había mandado a hacer, la redención de la humanidad. Y esa es la actitud. La actitud es pedir, la actitud es confiar, la actitud es estar agradecido incluso antes de que Dios conteste, porque Dios va siempre a hacer lo mejor que nosotros queramos, que nosotros necesitemos. Muy bien, Teresa, gracias por tu testimonio. Es de mucha edificación para nosotros. Mariela, ¿tú ibas a decir algo? Bueno, pastor, cuando usted estaba hablando de las aflicciones y todo eso, ¿no? Yo he pasado como que por varias etapas. Mariela, te pido perdón, pero me estaban llamando de la iglesia. Ajá, disculpa. No se preocupe. Cuando usted estaba hablando de la aflicción, yo como cristiana he pasado por varias etapas. Y no me avergüenza decirlo. Hubo un momento que sí le pedí a Dios, porque, o sea, como estudiante, yo iba en los micros, iba de banderita, ¿qué tal? Y mi sueño era, bueno, voy a estudiar bastante para tener un carro. Y Dios me lo concedió. Me concedió 2. Uno me lo gané en una tienda.